¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. No, por favor. En principio, por supuesto, lo que queríamos saber es cómo evalúan ustedes el impacto que puede llegar a tener esta medida puntual del dólar turista. Y lo evaluamos negativamente. Nosotros creemos que realmente este país no aguanta un impuesto más para nadie, y mucho menos para una actividad como la de turismo emisivo, que ya viene con una caída fuerte del 30% a partir de las devaluaciones. Ahora realmente no sé en qué escenario va a quedar. ¿Cuál fue la experiencia cuando esta medida se tomó en años atrás para tener una visualización de cómo va a ser el impacto? La medida fue negativa, pero no es justo comparar los momentos porque creo que en aquella oportunidad había un dólar que estaba absolutamente, un dólar oficial que era de fantasía, un dólar paralelo que era el real, y en el cual había una diferencia de 8 pesos, 8/9 pesos a 15, y no había la conectividad que hay hoy. Hoy tenemos un dólar más competitivo, tenemos una conectividad que es muy importante, que no solamente hay que cuidarla, sino hay que mejorarla, y sin duda este tipo de acciones a largo plazo van a traer una caída de la conectividad, porque ninguna línea aérea va a querer volar a un país donde se castiga la salida al exterior de sus ciudadanos. Elías, ¿han tenido algún tipo de contacto con el gobierno nacional a partir de esta medida o antes de la misma? Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, en el día de hoy por la mañana, una reunión protocolar donde básicamente nos presentamos, participamos, como me acompañaron los presidentes de las entidades que nuclean a la Cámara Argentina de Turismo, y obviamente hablamos de este tema, pero tangencialmente. Nosotros entendemos que el Ministerio de Turismo no tiene nada que ver con esta medida, pero le expresamos nuestra preocupación. El ministro se comprometió a tratar de evitar que esto genere el menor perjuicio posible, entendiendo y haciéndonos entender que estábamos en una emergencia económica y que de alguna manera había que solucionar o intentar darle una solución a la problemática que acucia al país. Ahora, ¿puede llegar a haber un lado B, un lado positivo, si evaluamos el turismo nacional, el turismo interno? En el cortísimo plazo puede ser, en el largo plazo esto va a ser absolutamente perjudicial. De cualquier manera, en lo que se refiere a turismo interno, creo que sería mucho más conducente que los gastos que los turistas argentinos hagan dentro del país y que signifiquen un pago de IVA, ese IVA se pueda tomar a cuenta de ganancias. Eso sería un verdadero fomento al crecimiento del turismo interno. Una ecuación que, contra lo que se pueda suponer que va a significar menos ingresos para las arcas del Estado, es de costo cero, porque mejoraría la formalidad y haría que muchas operaciones que hoy pasan de costado o pasan por el lado informal se formalicen. En cuanto a la parte turística en el mercado interno, ¿cómo puede llegar a afectar esta medida a plataformas como por ejemplo Airbnb, a plataformas como por ejemplo Despegar, que también son motores de búsqueda y de compra de pasajes y también de alojamientos? Y aquellas plataformas que no tributen en el país, pero que vendan productos del país, un argentino va a tener que dejar de usarlas, porque si no va a pagar el 30%. Le va a convenir contratar en forma directa o a través de agentes de viaje. Bien. ¿Van a tomar alguna medida? ¿Tienen alguna herramienta desde la Cámara Argentina de Turismo de aquí en adelante? No, la verdad es que la herramienta del turismo siempre ha sido el diálogo. Tenemos que pensar en construir, pero lamentablemente estamos frente a una situación muy delicada, donde se están poniendo en riesgo muchísimas fuentes de trabajo de empresas, de pymes argentinas, que corren riesgo de desaparecer con este tipo de medidas. Ha tenido, en el contacto que nos contó que mantuvo con el
ministro de Turismo, con Matías Lamens, en el día de hoy. ¿Ha tenido algún tipo de charla acerca de si esta medida es una medida que va a continuar y va a ser permanente, o si es durante el tiempo que dura, claro, la emergencia económica, es temporal? En todo momento se refirió a una medida temporal. Ajá. Pero lamentablemente el impuesto al cheque también era una medida temporal. Claro. Y acá está conviviendo con nosotros, tiene más vidas que un gato. Entonces es poco creíble o poco confiable que efectivamente esta medida vaya a ser por 180 días como lo están promoviendo en el caso de la doble indemnización y otras medidas económicas. ¿Cuánto dinero le deja el turismo al país, para hacer números generales? El turismo es el cuarto exportador, el cuarto complejo exportador de la Argentina. Ha dejado 5.800 millones o 6.000 millones de dólares el turismo externo y alrededor de 7.000 el turismo interno. Y durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo se ha comportado el sector? A ver, la pregunta. Digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿el turismo ha mantenido este cuarto lugar también? El turismo ha ido creciendo a lo largo de estos últimos 4 años de la mano de la conectividad. Los últimos 2 años y este también, Argentina es el país de la región que más turistas recibió y va a recibir, y ha ido creciendo fuertemente. Inclusive hay un cambio en la consideración de la sociedad. Lo que antes se entendía como una actividad recreativa, de ocio, de esparcimiento, hoy se entiende como una actividad económica. Y esperamos que el gobierno entrante tenga la misma visión en términos de la importancia que tiene el turismo para la actividad económica del país, que yo creo haberlo escuchado al presidente Fernández referirse en esa línea en cuanto al valor de la actividad turística. Bueno, ¿cómo evalúa el turismo receptivo en cuanto a lo nacional, y cómo evalúa en estos momentos al turismo que se va del país, al turismo que puede llegar a irse del país y al exterior? El turismo interno está moviéndose con muy buenas proyecciones para lo que va a ser el verano. Esto no tiene absolutamente nada que ver con este impuesto que se está creando. Hay buenas proyecciones. Hay buenas proyecciones, ya las venía viendo desde hace un tiempo. Obviamente la cotización del dólar ya dificultaba la salida de argentinos al exterior. Sí. El cepo de los $200 produce el mismo efecto. Y entiendo que por delante tenemos una perspectiva buena en términos de lo que va a ser el turismo interno. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí en más? Deberíamos terminar de ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Estamos en un momento recesivo crítico del país, con una inflación que está completamente desbocada, y que es lo primero que hay que tratar de acomodar, porque con 60% de inflación es muy difícil que un país sobreviva. Bien. Aldo Elías, le agradecemos mucho estos minutos para 24/7 Canal Noticias de Neuquén. Gracias a ustedes, Tamar. Buenas noches. Buenas noches.